Buenas tardes, presentaré en el día de hoy un trabajo en el que se realiza un análisis de la producción de sentido en la obra Escuela de Envejecer de la artista argentina Ana Gallardo. El arte a través de los años fue definido y encuadrado en distintas teorías, existiendo en varias oportunidades un discurso oficial canónico que fue mutando. Podemos pensar el arte como mímesis, entendiéndolo como una representación de la naturaleza y la realidad, si pensamos en una mirada muy clásica del arte. Hay otras teorías que establecen el arte como un medio de expresión o simplemente como un modo de gozo estético. Pero en el marco de la semiótica del arte podemos encontrar otros vínculos y leer el arte como una producción de sentido y de discursividades en un contexto social. Cuando analizamos el arte, este encuadre podemos cargarlo de significado, volviéndolo una expresión conceptual que busca dar cuenta de un mensaje, una denuncia, una idea. En la obra del artista Ana Gallardo podemos identificar una intención, un lenguaje mediante el cual se representa y se comunica un concepto, una propuesta. Para profundizar este análisis, tomaré definiciones y argumentos de autores como Peirce, Carroll, Gombrich y Giunta, que teorizan sobre la epistemología y semiótica del arte, revisando definiciones sobre el arte, el papel de los espectadores, los y las artistas y las formas de representación. La semiótica, como disciplina que estudia los signos, es indispensable para pensar el arte contemporáneo. Este se encuentra influenciado por el arte conceptual, ya surgido en el siglo pasado, que va dotando cada obra de significados que podemos ver plasmados en diversos lenguajes. El contexto social y los discursos que circulan se hacen presentes voluntaria e involuntariamente en expresiones artísticas y requieren de un análisis profundo. Mediante la ausencia o la presencia podemos comunicar, representar, insinuar. La participación del espectador es determinante para estas obras en las que se requiere de una interpretación de su lectura. La obra sin el espectador pierde sentido, ya que espera ser recibida, digerida, y se requiere de una operación cognitiva para que sea comprendida y que el material que está presente dé cuenta de aquello que no se encuentra ahí y que, sin embargo, mediante símbolos y signos, se nos hace presente. Una idea que se evoca, un sentimiento que surge, una emoción que brota, una reflexión que comienza su curso. Según el pensamiento planteado por Charles Sanders Peirce, la experiencia humana se organiza en 3 niveles que se corresponden con las cualidades sentidas, la experiencia del esfuerzo y los signos. Para Peirce, estos niveles son la primeridad, que se refiere a la sensación y emoción pura, es la cualidad de algo siendo un momento anterior al lenguaje. La segundidad, que es la relación entre el sujeto y el objeto, el vínculo y lo que se genera entre el signo y lo representado. Y la terceridad, que es la experiencia intelectual, que permite ese vínculo en la experiencia del espectador, la interpretación. Peirce explica que un signo en una obra puede desarrollar un significado mucho más amplio que aquello que se había intentado representar, ya que se agrega a esa intención lo que el espectador interpreta desde sus vivencias subjetivas. En la obra de Ana Gallardo, que describiremos más adelante, podemos dar cuenta de estas nuevas operaciones que debe realizar la semiótica, dado que no se trata solo de la representación, sino de una acción que da cuenta de ciertas ideas, mandatos que nos atraviesan profundamente y que podemos interpretar haciendo uso de nuestras vivencias. Si continuamos indagando sobre el vínculo entre el arte y la representación, nos acercamos a los escritos de Noel Carroll, quien desarrolla una serie de argumentos basados en secuencias lógicas. En este tipo de argumentación va analizando las condiciones para que una obra sea determinada, invalidando y verificando ciertas premisas. El autor realiza una clasificación sobre los distintos tipos de representación y lo realiza en 4 categorías. La primera es la representación incondicional, la cual considera las capacidades de reconocimiento innatas de la audiencia. La segunda es la representación léxica, que plantea que un espectador debe conocer los códigos pertinentes. Después habla de la representación específica condicional, en la que se considera que reconocemos lo que se representa solo a condición de que ya sepamos lo que está siendo representado. Y por último, la representación genérica condicional, en la que el espectador es capaz de detectar o reconocer que X representa Y con la condición de que sepa que algo está siendo representado. Aunque estas categorías no son exhaustivas, pueden combinarse y fusionarse. Son útiles para caracterizar las formas típicas en las que diferentes formas de arte o grupos de formas de arte emplean la representación. Veremos cómo en la obra del artista estas categorías se combinan y una acción que podría ser considerada una actividad más cobra otros sentidos, pudiendo encuadrarse en el mundo del arte. Por otro lado, Ernst Gombrich lo analiza a través de los tiempos, entendiendo que estas funciones se combinan y van mutando. Presenta 3 funciones del arte y una teoría propia. La función señal se centra en los efectos que tiene el arte en el espectador,
comparando con un hechizo o una instancia mágica o ilusoria. La función dramática se centra más en el artista y este se encarga de encontrar cuáles son las mejores técnicas que permiten suscitar en el espectador la emoción o el sentimiento que quiere manifestar a través de su obra, siendo el artista un explorador, un investigador de la emoción humana. La función símbolo analiza el arte como un medio para expresar el sentimiento propio, el arte como un vehículo. Y por último, en la teoría centrípeta, que piensa el arte como un indicio o síntoma del exterior que propicia un sentimiento, una respuesta emocional, yendo del exterior hacia el interior. Estas funciones y teorías se combinan y pueden darse en distinta proporción en las obras de arte, independientemente del periodo al que correspondan o con el que el autor los asocia. Este autor también tiene en cuenta otros elementos que son interesantes de analizar en relación a la representación y la interpretación. Para Gombrich, la obra de arte es un esquema cognitivo y expresivo que el artista dispone en su obra, siendo el primer orden de interpretación. Por otro lado, la lectura del espectador sería el segundo orden de interpretación. Y en este juego de percepción e interpretación también se pueden sumar algunos aportes como los del psicoanálisis, en los que la importancia del juego de palabras, los chistes, en la representación, requieren de cierta sutileza y un punto de equilibrio en el que no sea obvio, pero tampoco indescifrable, que sea el punto justo para que se pueda dar esta lectura o interpretación de la obra. También tomamos aportes significativos para comprender y reflexionar sobre la obra del artista del libro Feminismo y Arte Latinoamericano de Andrea Giunta, donde podemos identificar aspectos clave a la hora de realizar una tarea estética, de análisis y a partir del cual podemos establecer varios ejes conceptuales como el cuestionamiento de la identidad y su representación. La crítica a una sociedad patriarcal que define y construye o condiciona la mirada a la hora de percibir y construir arte, el enfoque de la experiencia femenina en la reflexión sobre el tiempo y la memoria, el desafío a la normatividad, concebida por la artista, en relación a envejecer, y la crítica de Giunta a la normatividad establecida por el contexto patriarcal. Muchas veces la materialidad se convierte en símbolo y actúa desde la metáfora, obligando al espectador a hacer una reflexión simbólica, como el uso de elementos relacionados a la cotidianidad del hogar, que no solo hacen referencia a la visión de la vejez en general, sino que alude a una perspectiva femenina con materiales propios del género, como construcción social que condiciona y determina la mirada del arte de mujeres. Los materiales actúan como un signo que define un género y también condiciona esta identidad. La artista Ana Gallardo produce obra en distintos lenguajes, con los que busca realizar reflexiones sobre la actualidad, en cuestiones feministas, políticas y en las teorías de género. Obras realizadas con lo que se encuentra a su alrededor, materiales y soportes diversos, y se cuestiona cómo hacemos algunas cosas para vivir, y finalmente la pregunta inicial se convierte en una afirmación que Gallardo ofrece al espectador: ¿hice o hacemos esto para vivir? La obra del artista, llamada Escuela de Envejecer, se compone de acciones, performance y videos. Es una obra que se construye en conjunto con los testimonios y participaciones de otras mujeres que el artista convoca para que le ayuden a contar esto que les pasa. Con esta producción, la artista quiere dar visibilidad a la violencia del envejecimiento. Trabaja con estas mujeres que, estando jubiladas, se encuentran realizando todas las actividades que quisieron hacer cuando eran jóvenes. Actividades deseadas que no pudieron realizar por las obligaciones familiares, laborales, pero sobre todo por todos los prejuicios y prohibiciones que se tenían en esa época en relación al género femenino. La propuesta es que sean maestras de esas actividades deseadas. La obra consta de dos momentos. Un primer momento en el que se reúne con las mujeres en espacios íntimos y de mucho afecto, en los que se da forma a estas acciones con todas sus emociones. Y una segunda instancia en la que estas acciones salen al espacio público y se brindan talleres performáticos a un público que en general se encuentran dentro del marco de una exhibición. Para el artista, Escuela de Envejecer nos obliga a subirnos a nuestros deseos frustrados. Como se puede ver en la teoría de Carroll, en la obra entran en juego las capacidades innatas de la audiencia, pero también el lenguaje propio del arte, que hace que interpretemos estas performances como parte del mundo del arte y no solo como una acción comunitaria. También se puede identificar la relación triádica que describe Peirce como una de las funciones semióticas del arte, es decir, los lenguajes poéticos construidos e interpretados. Esta relación en donde el medio está en relación designante con un objeto y en relación significante con un intérprete. Peirce comenta que el pensamiento está siempre determinado por representaciones y si éstas se conectan con otros signos, hay infinidad de relaciones, significando una realidad social y cultural. Gallardo con esta obra denuncia la violencia que sufren las mujeres mayores, discute el sistema del arte, que lo considera autoritario y prejuicioso con respecto al saber. Y como explica Giunta en su texto, hay ciertos prejuicios y mandatos que las mujeres deben traspasar no solo en la vida, sino en el arte, para que sus obras sean leídas como obras de arte y no como arte de mujeres. Y por último, para asociarlo con la teoría de Gombrich,
este describe que hay cierto equilibrio sutil en la obra, que da cuenta sin ser explícita, llevando un mensaje al espectador, pero con el esfuerzo de la interpretación a través de la metáfora. La curadora Alejandra Aguado comenta sobre la obra de Ana Gallardo que su trabajo es una búsqueda de sentido acerca de situaciones en las que te pone la vida. Como pudimos analizar a lo largo de este breve recorrido, la obra del artista se inserta en el mundo del arte a través del lenguaje y los códigos que le permiten pertenecer. Como registro audiovisual, como performance, demanda un reconocimiento artístico haciéndose lugar para denunciar, para relatar. Pero en esta denuncia no se queda solo en la queja y la pasividad, sino que actúa y se permite proponer, encontrar nuevos modos. Nos invita a repensar los modos de vida y a realizar cambios significativos sin importar qué hayamos hecho hasta ahora. Mediante la ternura en su quehacer, va transformando a su paso, siendo una militante que no provoca con violencia, que construye con cariño, y en esta construcción que va realizando a quienes visualizamos su obra, a los espectadores, nos transforma. Interpela al espectador que lee y vivencia la obra desde su subjetividad, despertando recuerdos, vivencias, generando nuevas reflexiones y sobre todo las ganas de hacer algo distinto. Su obra es transformadora y logra mediante la acción, la metáfora y la representación cargarse de sentido. Me parece fundamental reconocer la labor de este tipo de artistas que no solo pudieron apropiarse del lenguaje artístico, sino que pudieron abrirse camino en el mundo del arte, pero con propuestas que los atraviesan y que buscan generar un cambio, una reflexión. Encontramos esos espacios de acción que resultan disruptivos, con la sutilidad necesaria para seguir perteneciendo y desde ahí propiciar el cambio. Muchas gracias.